El conflicto en Colombia es estructural y persiste fundamentalmente porque no se han transformado sus causas de fondo. Aunque existen intentos de paz, el conflicto continúa debido a la persistencia de la desigualdad social y la exclusión política. En ese sentido, la pobreza, la protesta y los símbolos de paz limitada evidencian que las causas estructurales aún no han sido resueltas. El poder político en Colombia ha evolucionado como resultado de disputas históricas entre distintos actores sociales e institucionales. Aquí planteamos la pregunta central del análisis: ¿cómo se ha configurado ese poder a lo largo del tiempo? Para poder responderla, se representan escenarios de conformación social y al mismo tiempo espacios institucionales donde se toman decisiones. Esto permite entender que el poder político no ha sido estático ni neutral, sino que se ha construido a partir de tensiones, conflictos y procesos de cambio entre diversos sectores de la sociedad. Las disputas por el poder han sido una constante en la historia política de Colombia. Ejemplo, la concentración del poder político en élites tradicionales con limitada participación de sectores populares, conflictos históricos entre partidos y grupos sociales por el control del Estado, decisiones públicas que han favorecido intereses económicos específicos sobre necesidades sociales, movilizaciones y protestas como respuesta a la falta de representación o inclusión. El conflicto es inherente a la sociedad y actúa como motor de transformación social. Este esquema muestra que el conflicto es clave para entender el cambio social. Para Marx surge de la lucha por los recursos y poder. Para Weber se relaciona con la dominación en distintos ámbitos y para Darlington es permanente en toda organización social. En conjunto, el conflicto no es negativo, sino un elemento que impulsa la transformación social. En el periodo de la violencia entre 1948 y 1958 fue un momento de una fuerte confrontación en Colombia. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, a partir de ese hecho se intensificó el conflicto entre liberales y conservadores, generando enfrentamientos armados en distintas regiones del país, como lo fue en el Tolima Grande, Piedemonte Llanero y el norte de Santander. Además, la escena muestra que no solo fue un conflicto político, sino también social, marcado por la exclusión, especialmente en zonas rurales, donde la población civil fue una de las principales afectadas. En esto, la violencia fue un conflicto bipartidista que, impulsado por tensiones políticas y sociales, generó profundas consecuencias en la población y en la historia del país. La Constitución del 91 fue un momento de transformación en Colombia, donde se establece el Estado social de derecho, donde se reconocen los derechos fundamentales para la población. Se destaca la idea de un Estado orientado a garantizar bienestar, justicia e igualdad. Sin embargo, también se muestra que a pesar de estos avances, aún persisten desigualdades sociales, especialmente en sectores más vulnerables. Aquí la primicia mayor es que la Constitución del 91 amplió los derechos y fortaleció el Estado, pero los problemas de desigualdad aún continúan. El conflicto actual en Colombia nos muestra que en los procesos de paz la violencia no ha desaparecido completamente. Se evidencian nuevos actores armados y también la continuidad de situaciones que afectan la población civil. También reflejamos las dificultades en la implementación de la paz. En varios territorios persisten problemas de seguridad y de control territorial e incluso el acceso a los derechos. El conflicto en Colombia continúa bajo nuevas formas debido a las dificultades para consolidar una paz efectiva. Como argumentos a este conflicto en Colombia tenemos cuatro principales. El primero, la desigualdad social frente a las grandes brechas que hay en distintos sectores. Tenemos la exclusión política que limita la participación de muchas personas en las decisiones del país y también vemos la debilidad en la presencia del Estado en algunos territorios, lo que dificulta garantizar los derechos. Por último, tenemos el uso de la violencia como una forma recurrente para resolver conflictos.
Frente a la conclusión del análisis del conflicto en Colombia, se trata de un problema aislado y no de una situación que mantiene por condiciones sociales y políticas que aún no se han resuelto. Se evidencian elementos como la desigualdad, la exclusión y la necesidad de equilibrio en en el ejercicio del poder. El apretón de manos simboliza simplemente los intentos de solución, pero el entorno que refleja todavía existen bastantes tensiones. Entre esos, para poder superar el conflicto en Colombia se requieren cambios reales en equidad, participación y fortalecimiento institucional. Y para entender el conflicto en Colombia es fundamental poder transformarlo. Se muestran las consecuencias sociales como la pobreza, la exclusión, junto con las expresiones de participación ciudadana y los intentos de paz. El contraste entre conflicto y esperanza sugieren que el cambio es posible, pero requiere comprensión de sus causas y acciones concretas. El primer paso es generar transformaciones reales en la sociedad.